El mal de Alzheimer es una forma de demencia que afecta a la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Normalmente aparece a partir de los 65 años, pero en ocasiones aparece mucho antes. El Alzheimer es la forma más común de la demencia, representando del 60 al 80% de los casos de la demencia. Esta enfermedad empeora al pasar el tiempo y es fatal. Aunque existen muchos síntomas, la mayoría de las personas experimentan pérdida de memoria severa que afecta las actividades diarias y la habilidad de gozar pasatiempos que la persona disfrutaba anteriormente. Esta puede ser temprana o tardía. Otros síntomas son confusión, colocación de objetos fuera de lugar, problemas con el habla y la escritura y desorientación en lugares conocidos. La enfermedad amenaza a la comunidad latina, pero no es reconocida debidamente. Una creciente evidencia indica que factores de riesgo en enfermedades vasculares como diabetes, obesidad y presión alta y colesterol alta también pueden ser factores de riesgo para el Alzheimer y la demencia. Específicamente, los científicos están encontrando nuevas evidencias que podrían relacionar la diabetes tipo 2 con la enfermedad de Alzheimer. Los latinos presentan altos porcentajes de cada uno de estos factores de riesgo. La enfermedad de Alzheimer causa la muerte de neuronas y la pérdida de tejido en todo el cerebro. Con el tiempo, el cerebro se encoge dramáticamente, afectando casi todas sus funciones, y a largo plazo esto afecta a varias partes de todo el cuerpo de la persona. En la enfermedad de Alzheimer se encuentran dos tipos de estructuras: placas neuríticas o placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Las placas amiloides consisten en agregados de restos de axones y de dendritas de neuronas degenerados por excesos de beta-amiloides que se concentran en el medio. Se encuentran rodeados de astrocitos y microglia que intentan degradar y eliminar las neuronas dañadas. Los ovillos neurofibrilares aparecen más tardíamente en el transcurso de la enfermedad. Después de la patogenia de las placas amiloides, estas son formaciones anormales en el interior de las neuronas, que demuestran que los microtúbulos se deformaron e indica que el esqueleto citoplasmático perdió su estructura. Las placas amiloides son producto de las mismas neuronas. La alfa-secretasa, que es encargada de cortar un precursor amiloide, libera una parte de este. Después, la otra enzima, la gamma-secretasa, libera un poco de beta-amiloide en el medio, como parte de la fisiología de la célula. En la enfermedad de Alzheimer, la alfa-secretasa no es la encargada de realizar el corte, sino la beta-secretasa, que lo realiza más rápido, y al realizar la gamma-secretasa su función, se libera una porción mayor de beta-amiloide. Ese fragmento de mayor tamaño se combina entre sí, se hacen tóxicos e interfieren con las funciones de las neuronas, para finalmente hacerse insolubles afectando el espacio extraneural. Con los ovillos neurofibrilares existen proteínas llamadas Tau, las cuales estabilizan los microtúbulos que mantienen la estructura de la célula. En la enfermedad, la proteína Tau se separa de los microtúbulos, los deforman y se unen entre sí. Las neuronas pierden su estructura y finalmente mueren. Signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer. La asociación de Alzheimer explica 7 etapas en las que se desarrolla la enfermedad, las cuales son ausencia de deterioro cognitivo, disminución de cognitividad muy leve, leve, moderada, moderadamente severa, severa y muy severa. Cada una difiere de una persona a otra, algunas personas con más síntomas mientras otras personas con algunos pocos. La primera etapa, durante la ausencia de deterioro cognitivo, la persona no experimenta problemas de la memoria y no hay síntomas evidentes a los profesionales médicos durante las entrevistas médicas. La segunda etapa, disminución muy leve, la persona nota ciertas fallas de memoria como olvidar palabras conocidas o el lugar donde se colocan objetos de uso diario. Sin embargo, siguen siendo inevidentes para los médicos, amigos, familiares o compañeros de trabajo. La tercera etapa, disminución leve, los amigos, familiares o compañeros de trabajo comienzan a notar deficiencias. Algunas dificultades en esta etapa son problemas para encontrar palabras o nombres adecuados,
dificultad para desempeñar tareas sociales o labores y pérdida o extravío de ciertos objetos. Cuarta etapa, disminución moderada. En esta etapa, con una entrevista médica cuidadosa se pueden ver deficiencias claras. Se puede observar pérdida de memoria y de hechos recientes, y dificultad al hacer cálculos mentales complejos como por ejemplo contar de 100 hacia atrás de 7 a 7 en números. Se observan también cambios al tener dificultad para planificar, por ejemplo, invitados a un almuerzo, administración de finanzas y el estado de humor es variable o apartado. La quinta etapa, las lagunas de memoria y déficit en la función cognitiva son notables. Las personas pueden ser incapaces de recordar su domicilio o número de teléfono, necesitan ayuda para seleccionar una vestimenta adecuada para la época del año, u ocasiones y aún no requieren ayuda en actividades diarias. Sexta etapa, se producen cambios considerables en la personalidad. Las personas necesitan ayuda considerable en actividades diarias y sufren una alteración del ciclo normal del sueño. Experimentan cambios significativos de la personalidad que les genera desconfianza y una conducta compulsiva. Séptima etapa. En la última etapa de esta enfermedad, los individuos pierden la capacidad de responder a su entorno, de hablar y eventualmente de controlar sus movimientos, por lo que necesitan un mayor cuidado. Las personas pueden perder la capacidad de sonreír, sentarse sin apoyo y sostener la cabeza. En el cuadro clínico de la enfermedad se observan los aspectos cognitivos afectados al igual que las alteraciones conductuales, como agitación, delirios y alucinaciones. Se observa una alteración de la memoria, agnosia, que es la interrupción en la capacidad para reconocer estímulos previamente aprendidos o de aprender nuevos estímulos. Afasia, que es la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje. Apraxia, que se refiere a la pérdida en la habilidad de ejecución motora de un acto previamente aprendido. Y por último, las alteraciones de la conducta. En esas etapas, los pacientes guardan una apariencia superficial adecuada, con un efecto poco profundo, pero con un contacto interpersonal bastante conservado que esconde las deficiencias cognitivas. Los principales factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer aportados por los diferentes estudios epidemiológicos, genéticos y bioquímicos son: edad. Es el principal marcador de riesgo de la enfermedad. El riesgo de padecer Alzheimer se incrementa a partir de los 70 años. Sexo. Se dan estimaciones de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer mayores entre las mujeres que entre los hombres. Genética. Si bien se ha demostrado la asociación entre factores genéticos y enfermedad de Alzheimer, todo parece indicar que existe una importante heterogeneidad genética. Historia familiar de demencia. Alrededor de un 40% de los sujetos afectados de la enfermedad de Alzheimer presenta una incidencia familiar de demencia. Tratamiento. Los inhibidores de la colinesterasa son en la actualidad las drogas más utilizadas en el tratamiento asintomático de la enfermedad y con mejores resultados. La acetilcolina es sintetizada en las neuronas presinápticas de sus precursores colina y acetil-CoA por la enzima colina-acetiltransferasa, cuya actividad se encuentra reducida en los cerebros de pacientes con la enfermedad. Los principales inhibidores de la acetilcolinesterasa utilizados en el tratamiento son tacrine, de 3 a 4 veces al día, donepezil, con dosis única, Excelon R, 2 veces al día y metrifonate, con dosis única.